Muy bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles, queridos amigos, hermanos. Así como cada semana nos encontramos nuevamente para escudriñar una porción de la palabra del Señor. Así que es un gusto poder conectarnos y seguir avanzando en este tema que ya llevamos un par de semanas profundizando un poquito en este tema que da para mucho, mucho más. Hoy vamos a ver la parte final del tema de paternidad. Vamos a ver un par de aspectos también hoy, al igual como lo hicimos en las semanas anteriores. Recordemos que partimos viendo el tema de paternidad y empezamos a analizar un poco de cómo empezar a disfrutar de esta paternidad de Dios y también cómo acercarnos a nuestro Padre en la condición de hijo. Esa fue la primera parte en la cual nos empezamos a introducir en este tema. Luego, ya en el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca de una palabra que nos transmitía mucho, que era herencia, específicamente nuestra herencia espiritual y también nuestra herencia eterna. Analizamos ese tema la semana pasada, que también nos permite conocer otra faceta más del tema de paternidad. Y hoy vamos a avanzar un poco más, ya para ir concluyendo esta serie de 3 capítulos, y vamos a ver también hoy día algo que nos permite entender en la práctica si estamos efectivamente viviendo como hijos o no, o tal vez por el contrario podemos estar manifestando una naturaleza de huérfano. Entonces vamos al tema que tenemos preparado también para hoy y que el Señor nos guíe en todo lo que podamos compartir en este día. Entonces, para entrar en el tema, vamos a partir definiendo la palabra orfandad. Orfandad es la condición de un niño, ¿cierto? La condición de un hijo cuyos padres están ausentes o fallecidos, o tal vez haya una condición allí de abandono. Entonces, este niño está desprovisto de todo lo que es cobertura, protección, cuidado, enseñanza, formación también en estas etapas que pueden ser iniciales y que requieren mucho apoyo de parte de los padres también en su formación. Entonces, esta condición de orfandad trae una serie de características que se plasman en la personalidad y que se traducen también en la forma en cómo nos relacionamos también con quienes nos rodean. ¿Ya? Como ya hemos visto en las semanas anteriores, el espíritu de adopción, cuando hablamos del espíritu de adopción como hijo, es algo que el creyente recibe junto con la salvación. Entonces, cuando nosotros, dice la palabra que al momento de creer en el Señor Jesucristo, somos adoptados y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el enemigo permanentemente trabaja para que nos apartemos de la cobertura del Padre y transitemos por una senda de orfandad. Él hace esto con el propósito de separar al creyente de Dios. Trata de separar al Padre de sus hijos. Y con ello trata de romper también nuestro sentido de pertenencia, nuestra seguridad. Nos hace creer que no tenemos un hogar, que no tenemos un lugar al cual pertenecemos, nos infunde temor muchas veces y nos da esa sensación de inseguridad y de no tener una familia. Ahora, cuando vemos algunas características de quienes viven en orfandad, hay un sinnúmero de literatura al respecto. Vamos a leer rápidamente unas 3 más o menos. La primera de ellas puede ser, son muy sensibles, ¿ya? Porque conviven con el temor al rechazo permanentemente. Eso hace que se ofendan fácilmente también y que piensen que todos están atacándolos en contra de ellos. Otra característica puede ser que les cuesta mucho someterse a la autoridad. Siempre están desconfiando y saben que no saben cómo recibir corrección también y acatar también un liderazgo. Entonces les cuesta mucho confiar y desarrollar un vínculo más profundo también cuando hay liderazgo. También tienen problemas de convivencia. Emplean muchas veces la manipulación para lograr sus objetivos. Siempre están compitiendo para poder ganar el favor del otro. Manifiestan celos, les cuesta relacionarse también con su pareja o hijos porque no logran comunicarse con ellos ni tampoco logran conectarse desde el punto de vista emocional. Entonces, eso genera una traba profunda para poder realizar también relacionarse con los demás y específicamente al interior de la familia. Les cuesta mucho también
dar confianza y recibir también eso. Entonces, vamos a entender esto un poquito a través de la historia de Jesús, cómo Él manifestó su naturaleza de hijo y también cómo el enemigo trató permanentemente de desvirtuar esa posición, de manera de alterar la forma en que Jesús se relacionaba con su Padre. Entonces vamos a revisar algunos textos bíblicos el día de hoy que nos van a dar luces de cómo era la relación de Jesús con su Padre, pero también de cómo el enemigo trataba de entorpecerla. El primer texto que vamos a escudriñar el día de hoy se encuentra en Mateo 3, de los versos 16 al 17. Y este texto tiene que ver con una declaración pública de Dios el Padre respecto a Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una hermosa declaración del Padre respecto de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Unas palabras de afirmación potentes que todo el mundo escuchó en ese lugar, que hablaban acerca de su naturaleza de hijo y del corazón paternal de Dios también, que se deleitaba, se alegraba en ver a su Hijo. Ahora, posteriormente a esto, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. ¿Y cuál fue el efecto? Satanás trató de cuestionar la posición de Jesús como hijo. Cada tentación fue una manera muy específica de intentar de que Jesús dudara de su naturaleza también como hijo de Dios. En Mateo, unos versos más adelante, Mateo 4, del 3 al 7, dice el texto lo siguiente: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en esta escena, amados, vemos cómo Satanás ataca directamente la naturaleza de Jesús, la naturaleza de hijo, y le dice: verdaderamente, si eres hijo de Dios, haz esto; si eres hijo de Dios, haz aquello. Entonces estaba trabajando allí para desvirtuar esa naturaleza. Y, amados, muchas veces es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. En la medida que somos buenos católicos, buenos evangélicos, asistimos a nuestras congregaciones, asistimos a nuestras actividades cristianas, la verdad es que para Satanás no es ningún problema. Pero en la medida que nosotros entendemos la paternidad de Dios y empezamos a relacionarnos con Él desde nuestra perspectiva de hijo, es que las cosas cambian. Ya podemos acercarnos a Dios de una manera confiada. Podemos recurrir a Él en tiempos de necesidad y en tiempos de alegría. Podemos contarle a Dios qué es lo que nos está pasando. Hay una real cercanía con Él. Le vemos en nuestra vida activo permanentemente, cada día obrando en las distintas situaciones que nos acontecen en la vida. Entonces nuestra relación con Dios se torna estrecha, se torna cercana y se torna profunda. Y eso es lo que a Satanás le desagrada muchísimo. Por eso el intento del enemigo, al igual que con Jesús, permanentemente es que tú vivas como un cristiano normal y tradicional, que sigas allí asistiendo a tus liturgias, que vayas y vuelvas a tu casa, que te sientes en el mismo lugar permanentemente, pero que no avances un paso más allá,
y empieces a disfrutar de la paternidad de Dios, esa paternidad cercana y profunda y transformadora para nuestra vida. Amados, la invitación entonces es acercarnos a Dios confiadamente en esta dimensión de hijo para disfrutar esa paternidad que transforma. Otra escena en la vida de Jesús en que también cuestionan su posición. Jesús va a la sinagoga y allí encuentra también a la gente que empieza a dudar de su relación como hijo. Lucas 4, del 17 al 22, dice lo siguiente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? En ese momento, claro, la gente empezó a enojarse con él, porque todos decían: él es el hijo de José, y está allí entregando esta palabra, hablando como si fuera el Hijo de Dios, con toda autoridad y con todo poder. Entonces la gente en ese momento se enojó mucho con él, y dice el texto que casi lo tiran por un barranco. Entonces el ataque principal que se produce contra Jesús es acerca de su naturaleza como hijo. Ya en el bautismo, cuando estaba en el río Jordán, Dios el Padre habló claramente y afirmó su identidad de hijo. El Padre lo declaró allí como hijo. Y en ese momento comienzan, la verdad, todos los problemas. Los fariseos también estaban tratando permanentemente de arrestarlo, y porque Jesús se decía también el Hijo de Dios. Cuando vemos Mateo 26, del 62 al 64, dice: Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amados, aquí se produce este remesón. Y en la sinagoga insistían allí, le decían: pero tú confiesa si eres el Hijo de Dios. Estaban permanentemente atacando esa naturaleza de Jesús. En la medida que él fuera un predicador más, no iba a ser trascendente, no iba a causar ningún revuelo. Pero en la medida que él se manifestaba con esa cercanía como hijo, hablando con autoridad, las cosas a su alrededor empezaron a cambiar y empezó a encontrar una oposición. También tenemos, dice en Mateo 16, del 13 al 19, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, aquí hay una declaración potente de Pedro. Esta es la primera vez en que la identidad de Jesús es confirmada allí por Pedro.
Pero la verdad es que él, para recibir esta revelación, la tuvo que recibir obviamente del Padre. Y fue capaz de decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es transformadora e inesperada también para la naturaleza allí de Simón. Cuando Simón entonces entiende quién es Jesús, entonces Simón entiende quién es él también, que él era Pedro. Por eso que en la medida que nosotros no entendamos quién es el Padre, que Dios es nuestro Padre, nunca vamos a entender quién realmente somos nosotros. En la medida que nos acercamos a Dios, entendiendo su naturaleza paternal, se nos es revelado a nosotros también nuestra naturaleza de hijos. Cuando nos acercamos a Dios, pensando que Él está sentado en un trono allá lejos, y nosotros aquí simplemente nos postramos, la verdad es que esa va a ser nuestra relación. No vamos a avanzar más allá. Pero cuando se nos es revelado la paternidad de Dios, no podemos quedarnos simplemente allí postrados. Queremos avanzar cada día de nuestra vida hasta poder abrazarle en algún momento y poder decirle, expresarle nuestro amor, declarar la grandeza de Él, las maravillas y cómo Él permanentemente está interactuando con nosotros en nuestra vida. Ese es el Dios al que servimos, un Dios paternal y transformador. Y Simón Pedro nunca logró visualizar esto hasta que fue capaz de emitir esa declaración, guiada por supuesto por Dios, que pudo revelar esta naturaleza. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo reafirma y le dice: entonces tú eres Pedro. Amados, nosotros podemos, como bien decía hace un instante, pasar los años, ¿cierto? Y seguir sirviendo permanentemente en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en una congregación, etc. Pero Dios no está esperando que se levanten buenas personas. Romanos 8:19 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué hermoso texto, es uno de mis favoritos. Aquí nos dice, la creación no está esperando que se levanten buenos católicos, que se levanten buenos evangélicos, que se levanten, buenos políticos. Lo que está esperando es que haya una manifestación de los hijos de Dios. Entonces es tiempo de que entendamos esta revelación de la paternidad de Dios y que nos podamos acercar en nuestra verdadera naturaleza. El diseño de Dios es para nuestra vida. El relacionarnos con Dios como un hijo, lo hace con un padre. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Nos estamos manifestando tú y yo? Y en nuestra vida cotidiana estamos mostrando esa faceta del Padre. Acerquémonos confiadamente a Él. Me gustaría hacer ahora un contraste entre una persona que vive en orfandad y alguien que vive como hijo. Son algunos puntos que quisiera en esta hora comentarles. Y la verdad es que vamos a ver una marcada diferencia entre uno y otro en la vida diaria. Veamos. Una persona que vive en orfandad manifiesta permanentemente una inseguridad, celos también, de cómo le está yendo al resto. ¿Por qué los otros reciben esto y no yo? Etcétera. Son muy, muy inseguros. En cambio, quien vive la naturaleza de hijo y conoce esta relación estrecha con Dios, siente un amor y siente aceptación también. Tiene una relación con el Padre permanentemente que le hace sentir seguro. Los temores se disipan y nos sentimos seguros con nuestro Padre velando permanentemente por nosotros. Otra diferencia: quien vive en orfandad le sirve a Dios muchas veces para ganarse el favor del Padre. Es como estar juntando puntos. ¿Sabes qué? Yo hice esto, Dios. Yo me porté bien, yo prediqué,
yo hice esto, yo me esforcé y ayudé al prójimo. Yo como logrando, tratando de juntar ciertos stickers de parte de Dios de que se porta bien, de que ha hecho méritos algunos como para agradar el favor. Por el contrario, quien vive como hijo le sirve a Dios porque siente un gran amor por Él y siente ese afecto del Padre y simplemente lo hace por amor, sirve por amor, porque está manifestando la naturaleza de Dios también en su actuar diario. Quien vive en orfandad en el área espiritual trata de llenar muchas veces el vacío de su corazón con muchas cosas, con placeres, con cosas, con objetos que compra, etcétera, un sinnúmero de actividades adrenalínicas, etcétera, que trata de llenar el vacío de su corazón. Pero quien se sabe hijo y conoce a su padre, sabe que Él le sustenta. Por el contrario, cuando vives como hijo, dependes de Dios y ya no buscas estas cosas que también son superfluas y que son pasajeras, sino que sabes que el respaldo de Dios está allí y que Él es el que te sustenta de todo lo que haga falta. Tu dependencia está basada en Dios. Quien vive en orfandad usa a la gente, a toda la gente a su alrededor, para conseguir sus objetivos, para lograr su propia meta. Por el contrario, quien tiene la naturaleza de hijo, sirve a la gente de alrededor. Trata de bendecir, trata de ayudar, con tal de que el reino de Dios se manifieste donde quiera que Él vaya. Está esa disposición permanente de servir. Esa es la naturaleza de hijo. Quien vive en orfandad vive muchas veces enojado y también lleno de incertidumbre de lo que va a venir. Por el contrario, quien vive como hijo descansa sabiendo que es su padre quien está a cargo del futuro, que es Él el que tiene las riendas de su vida y que lo va a llevar de bendición en bendición y va a guiar su vida hasta que su propósito sea cumplido a cabalidad. Vemos entonces en este breve contraste las diferencias que existen cuando vivimos como hijo o cuando manifestamos orfandad en nuestra vida. Pero hay una declaración potente. Yo no sé cómo has vivido todo este tiempo. No sé si has estado confiando en tu Padre, si tu relación ha sido cercana con Él. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios es Dios de oportunidades. Que Dios transforma nuestra mirada y transforma la situación actual en la cual nos desenvolvemos. Y hay un texto que me encanta que dice Juan 14:18, porque no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La orfandad no es para nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes? Jesús quiere romper toda orfandad y quiere que conozcamos al Padre en esta faceta de hijo y que podamos acercarnos a Él confiadamente y disfrutar de su paternidad. Tengamos un tiempo especial de oración en esta hora. Amado Señor, queremos orar por nuestras vidas, Señor, las vidas de mis amigos, hermanos, Señor, mi propia, en el nombre de Jesús, Señor, para que escudriñes todas las áreas de nuestro corazón. Si hay en nosotros, Señor, si hay en nosotros raíces de orfandad, puedas quitarla en el nombre de Jesús, Señor. Queremos depender de ti plenamente, Señor. Queremos que arranques de nuestro corazón toda orfandad, papá, toda sensación de desprotección, de desconexión contigo y que nos impide también acercarnos al resto de manera confiada. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que arranques toda orfandad, Señor. Y por el contrario, en esta hora, papá, nos enseñes también a relacionarnos contigo de esta manera cercana, como un hijo con un padre, Señor, de una manera, papá, profunda y transformadora. Muestra tu paternidad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos en esta hora reconocerte como nuestro Padre. Pedirte perdón, Señor, si muchas veces hemos vivido como huérfanos, Señor. Tomando nuestras decisiones, Señor, apartándonos con rebeldía muchas veces, Señor, enrostrándote cuando las cosas no salen bien, papá.
pero en esta hora volvemos nuestro corazón a ti y declaramos, Señor, que como hijos nos acercamos a ti para disfrutar de tu paternidad, porque sabemos que nos hace bien y sabemos que esa paternidad transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, es un gusto haber finalizado también con esta etapa de paternidad. Sé que hay mucho más que pudiéramos hablar al respecto, pero la invitación es clara, es a disfrutarla y a acercarnos a Dios desde esta naturaleza, porque es la naturaleza que muchas veces el enemigo trata de atacar para evitar que crezcamos, que prosperemos en nuestra vida diaria, con nuestras familias, con nuestros amigos, y que la obra de Dios pueda calar profundamente en nosotros y revelar esa paternidad y nuestra naturaleza constantemente a lo largo de los días. Amados, un gran abrazo, un afectuoso abrazo para cada uno de ustedes, para sus familias, y esperamos nuevamente reencontrarnos en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.